La paz del Señor. Nos alegramos mucho de saludarte, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a tu familia, al grupo de oración que te acompaña día a día en tu camino hacia el cielo, hacia la vida eterna. También en este jueves 30 de marzo queremos acompañarte de corazón en tu camino de hoy hacia el Señor Jesús. El Evangelio es de San Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47. Es como si Jesús nos dijese: pero ¿qué más signos necesitáis para creer? ¿Qué más signos necesitáis para creer en Jesús? Para creer en mí, les decía el Señor, y les va a hablar hoy de muchos signos que hacen ver con claridad que Él es el Mesías, que viene de parte de Dios para salvarnos a todos los hombres. Y a la luz de este Evangelio también podemos decir: ¿qué más signos necesitamos para creer en las apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje? Porque vamos a ir viendo cómo estos signos de los que Jesús habla, muchos de ellos se cumplen también hoy en Medjugorje. Pero para quien no quiere creer, por más signos que haya, nunca le parecen convincentes, nunca le parecen suficientes. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, ni su palabra habita en vosotros, porque al que Él envió, no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros
que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios. No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Entonces Jesús hoy dialoga ampliamente con aquellos que no creían en Él. Y con gran bondad Jesús les da muchas explicaciones, muchos argumentos para que puedan comprender que deben creer en Él. Pero no les da los argumentos que ellos querían. No les da las explicaciones que ellos querían, les da los argumentos que necesitaban escuchar, las explicaciones que realmente les convenían, como nos pasa a nosotros, que a veces le pedimos a Dios signos, argumentos, explicaciones, y muchas veces Él nos responde, pero la respuesta que nos da no nos conviene y por eso no le escuchamos. En una ocasión he oído contar bastantes veces. Estaba San Juan Pablo II, el gran San Juan Pablo II, con un grupo de personas, especialmente obispos, y estaban hablando sobre las apariciones de la Virgen en Civitavecchia, que ya están aprobadas por la Iglesia. Las apariciones de Civitavecchia tienen una relación muy notable con las apariciones de Medjugorje, porque en Civitavecchia, que es una pequeña ciudad de Italia, la Virgen lloró sangre, además de aparecerse. Y la imagen de la Virgen que lloró sangre es una imagen de la Reina de la Paz traída desde Medjugorje. No es casualidad que sea precisamente una imagen de la Reina de la Paz traída de Medjugorje, a través de la cual se realizó aquel milagro de las lágrimas de sangre. Porque el Señor no juega a engañarnos, el Señor intenta ayudarnos a que conozcamos la verdad. Y si Él ha querido que unas apariciones que ya están aprobadas por la Iglesia, las lágrimas sean precisamente a través de una imagen de la Reina de la Paz venida desde Medjugorje, ¿por qué Dios ha querido que sea esa imagen precisamente? Si las apariciones de Medjugorje fueran falsas, ¿cómo va Dios a hacer que sea una imagen de Medjugorje la que llora sangre? ¿Para engañarnos, para confundirnos? No, es un signo de Dios, como tantos otros. Pues he oído contar muchas veces que San Juan Pablo II estaba con un grupo de personas. También había obispos y les costaba creer en las apariciones de Civitavecchia. Creo que también estaban hablando de Medjugorje, pero eso no lo puedo decir con certeza. Y San Juan Pablo II les dijo: ¿pero qué más signos necesitáis para creer? Es normal que les dijese eso,
porque la imagen había llorado lágrimas de sangre en las manos del obispo de la diócesis. El obispo de la diócesis no creía en aquellas apariciones, fue a ver aquella presunta imagen que lloraba y cuando la tenía en sus manos la Virgen derramó lágrimas de sangre. Y en ese momento el obispo comenzó a creer, porque el milagro era algo que estaba en sus propias manos, lo estaba viendo delante de él. Y luego se hicieron análisis de la imagencita y se comprobó efectivamente que no había posibilidad de fraude. Era realmente sangre humana y no había explicación para por qué aquella imagen derramaba lágrimas de sangre. No había ningún truco, no había ningún mecanismo fabricado para que aquella imagen llorase aquellas lágrimas. No era científicamente explicable eso. No era un engaño. Ahí pasaba algo sobrenatural, algo que la ciencia decía, esto no es un montaje humano. Aquí pasa algo que nosotros no podemos decir cómo es posible que ocurra esto. En otras palabras, esto es un milagro. Entonces San Juan Pablo II les dijo, ¿pero qué más signos necesitáis para creer? Y eso es lo que dice Jesús también en el Evangelio de hoy. Vosotros no creéis en mí, dice, a todos aquellos que todavía se empeñaban en no creer. Y les dice, Juan ha dado testimonio de mí y todos habéis aceptado que ha sido un gran profeta. ¿Todos lo habéis aceptado? Pues si habéis aceptado que ha sido un gran profeta y él dio testimonio de mí, ¿por qué no creéis? Primer signo, el testimonio de Juan. Como ocurre en Medjugorje, que ha habido ya bastantes santos que han dado testimonio de su fe en las apariciones de Medjugorje, como es el caso de San Juan Pablo II, como es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, como es el caso del Padre Emiliano Tardif, que está en proceso de canonización, como es el caso de un médico italiano cuyo proceso de canonización se ha abierto hace muy poco, que creía firmemente en las apariciones de Medjugorje y era amigo personal de algunos de los videntes. Luego hay muchos santos que han creído en las apariciones de Medjugorje. Primer signo. Segundo signo, dice Jesús, las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí. ¿No creéis ni siquiera viendo los milagros que hago? Les dice Jesús. Y nosotros no creemos ni siquiera viendo todos los milagros que han ocurrido en Medjugorje. No nos bastan. Esos milagros, ¿de dónde salen? Esos milagros, ¿por qué se producen? ¿Cómo va a haber milagros si fuese una falsedad? ¿Cómo va a hacer Dios milagros en un sitio donde hay una falsedad que engaña a los católicos? ¿No entendéis que eso no es posible? Dice Jesús, pero no creéis ni siquiera viendo las obras que hago. Y nosotros tendríamos que decir, pero no creemos ni siquiera viendo tantos milagros en Medjugorje. En tercer lugar, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro,
y su palabra no habita en vosotros, porque al que Él envió no lo creéis. El Padre dio testimonio de Jesús, su voz se oyó cuando Él fue bautizado en el río Jordán. El Padre daba testimonio en el corazón de cada persona, insuflando: cree en mi Hijo. Esto, la voz del Padre, no se ha oído en Medjugorje. Pero sí es cierto que todas las conversiones de personas que han escuchado la voz de Dios en Medjugorje son un signo. Dios les ha hablado al corazón en Medjugorje. Podemos decir que el Padre está dando testimonio en su corazón. Continúa Jesús diciendo: las Escrituras, las Sagradas Escrituras que vosotros estudiáis pensando encontrar en ellas vida eterna, ellas están dando testimonio de mí. Leed la Sagrada Escritura, les dice Jesús, y veréis que todo lo que dice la Sagrada Escritura concuerda con lo que yo os digo, y todas las profecías contenidas en la Escritura concuerdan con mi vida. Estudiad la Escritura, pero estudiadla con pureza de corazón, y os hablará de mí. Lo mismo hoy en día, la Escritura habla de la verdad de Medjugorje, porque todo lo que la Virgen ha enseñado en Medjugorje concuerda con la Escritura. Todo lo que ocurre en Medjugorje está en armonía con la Sagrada Escritura. Y el que diga que no es así, no dice la verdad. Lo que ocurre en Medjugorje es claro que los mensajes están de acuerdo con la Sagrada Escritura. Leed los mensajes y leed el Evangelio y leed la fe de la Iglesia y veréis que concuerda. Y alguno dirá: no, porque hay un mensaje que dice, entonces ese mensaje no concuerda con la Escritura. Claro, si sacas un mensaje de contexto, entonces puedes decir: es que no concuerda con la Escritura. Tienes que leer el mensaje en su contexto y en el conjunto de todos los mensajes. Como si tú tomas una afirmación de Jesús aislada, puedes decir: no concuerda con la fe de la Iglesia. Por ejemplo, cuando dice Jesús: os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Entonces uno que lo saque de contexto puede decir: veis, Jesús dice que Él no es Dios, porque el Padre es más que Él. Jesús dice que Él no es igual que el Padre. Claro, si sacas de contexto las palabras de Jesús, llegas a conclusiones erróneas. Lo mismo ocurre con los mensajes de la Reina de la Paz. Pero si uno es honrado y lee el conjunto de los mensajes, están en profundo acuerdo con la Sagrada Escritura y con la fe de la Iglesia. Y por último dice el Señor: Moisés dio testimonio de mí. El Antiguo Testamento, el Decálogo, los mandamientos, todo coincide con lo que yo os digo. Lo que Moisés os enseñó os está llevando a creer en mí, si queréis reconocerlo. Y lo mismo ocurre con la Reina de la Paz, cuyos mensajes están en profunda armonía también con el Antiguo Testamento y con las enseñanzas de los 10 mandamientos. Entonces no os dejéis turbar por tantas cosas como de nuevo se dicen contra Medjugorje. Siempre el enemigo suscita persecuciones
contra las cosas buenas de Dios. Los santos han sido perseguidos, la Iglesia ha sido perseguida y las cosas de Dios son perseguidas como Jesús fue perseguido. Pero si tienes un corazón verdadero, si miras las cosas con los ojos de la fe, verás que no hay ningún motivo serio para dudar, que hay muchos signos del Señor y que quien sigue el camino que nos enseña la Reina de la Paz camina por un camino recto que le lleva a la santidad. Quien diga lo contrario dice cosas que no hay argumentos para sostenerlo con seriedad. Caminad en paz, siguiendo a la Reina de la Paz, y no dejéis que os turben esos que siempre ponen dudas a todo. En este jueves nos encontramos con Aránzazu en el programa Vive Medjugorje y nosotros también os pedimos humildemente vuestra ayuda económica para seguir adelante con la misión que nos ha encomendado la Reina de la Paz. Que ella te bendiga con su bendición maternal, querido hermano, querida hermana.